Voy a intentar ser breve y no repetir cosas que ya se han dicho. Aparte de lo que ha dicho la moderadora, y aparte de agradecer la invitación a participar, solo como apuntes biográficos decir que yo fui hace muchos años, a principio de siglo, director general para el desarrollo de la sociedad de la información. Siempre digo que no habré sido el mejor, pero fui el primero y eso nadie me lo quita. Y se pusieron en marcha las primeras normativas, las primeras leyes de Internet, entre otras, pues también la de nombres de dominios, y tuve la ocasión de participar, y desde entonces pues sigo con el tema, que le tengo mucho cariño. Y luego, más recientemente, aunque ya hace algunos años también, fui director general de Red.es, entidad que, cuando era director general de la Sociedad de la Información, ayudé a crear, ¿no? Con lo cual volví al lugar del crimen, a cuidar de mi hija. Y como director general de Red.es, pues fui también la Autoridad Nacional de Nombres de Dominio.es, que ahora es el cargo que le toca representar a la secretaria general de Red.es en esta mesa. Pero la buena noticia es que ya no lo soy, con lo cual ya puedo decir lo que pienso y ando mucho más suelto desde que no estoy en un cargo público, y como profesor pues voy a hacer mis reflexiones personales de estos 20 años, ¿no? Empiezo por una reflexión personal, y es que a Amadeu le conozco desde hace 20 años y no me ha citado, ha dicho que se queden a escuchar a Andrea y a Paula, pero no a mí, con lo cual no sabía que le había hecho yo algo y que es tan rencoroso. No me has saludado antes y no veía si estabas, y no quería decir Borja y que alguien dijera, claro. no ha venido. Bueno, estos rencores son muy malos, te envenenan la sangre, Amadeu. Bueno, ya en serio, yo también, como decía Amadeu, soy jurista, no sé si me estoy quitando, como él, del vicio, pero esto de jurista digital o experto en derecho digital sí te hace abrir un poco más la mente, ¿no? Tengo cierta facilidad porque yo provengo, ya para que sois letrados de la administración, yo vengo de la filosofía del derecho. Entonces, ante tanto administrativista, ya sabéis que los filósofos del derecho y los administrativistas tenemos nuestros más y nuestros menos. Os recomiendo que eso, el acercaros a la tecnología, porque os va a abrir mucho la mente, porque es muy necesario ir a los conceptos, ¿no? Y pues a los que tenemos estructuras filosóficas, jurídicas, pues se nos da bien lo intangible, y entonces a mí siempre me ha gustado mucho el derecho digital porque estaba por regular, y entonces había que pensar qué regulábamos, en qué sentido había que regularlo, etcétera, ¿no? No, con el bueno se regula el Internet, ¿no? Se va regulando luego. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros sabéis de Internet más de lo que creéis, y sabéis de nombres de dominio más de lo que creéis, porque nombre de dominio, el dominio es un concepto jurídico, que luego estos señores tecnólogos pues nos lo han arrebatado, pero que no ha cambiado mucho desde el derecho romano. El nombre del dominio, el dominio no es más que la domus, pues un espacio en el que el dominus pues ejerce su poder. Y esto es como una parcelita en el ciberespacio ese, que ahora veremos si existe o no existe, donde pues te atribuyen, te dan las llaves de la finca para que tú puedas utilizarlo y puedas ahí poner tu página web, tu cuenta de correo, una serie de cosas, ¿no? Pero es muy parecido, estamos cerrando el círculo y volviendo al concepto de derecho romano del dominio y el dominus y tal. El nombre no es más que el nombre de la villa que le ponemos en el buzón a la parcelita, ¿no? Villa Matilde, pues ese es el nombre de dominio de la parcela, que es el dominio que tenemos en el ciberespacio. Y lo primero que quiero aclarar, bueno, ya se ha explicado que por qué se le puso un nombre, porque recordar números era muy complicado, sobre todo para los que somos de letras. Entonces, pues, se enmascara la retahíla de números con un nombre, y Villa Matilde es más fácil de recordar que 1, 0, 0, lo que sea. Pero, primera aclaración, y os lo digo porque lo viví en carne propia. El dominio no es una propiedad, y eso desde el derecho romano se distingue entre dominio y propiedad, porque los nombres de dominio no son una propiedad. Hay mucha gente que habla del nombre de dominio como una propiedad, y entonces yo les digo, bueno, y si es una propiedad, ¿por qué los tienes que renovar todos los años? No es una propiedad, tú lo registras, pero no lo compras. Hablamos coloquialmente comprarlo, no. De hecho, se ha dicho, es un recurso limitado como la numeración de los teléfonos, por eso hay una potestad pública administrativa para regularlos, porque son recursos escasos. De hecho, había una subdirección que ya ha cambiado el nombre en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que a mí me encantaba, que era la Subdirección de Recursos Escasos, que era el espectro radioeléctrico. Luego ya se ha cambiado la denominación, pero ese es el concepto. El dominio es un
Los nombres de dominio son muchos, pero es un recurso limitado, no sé si es escaso, pero por lo menos limitado. Por eso, igual que hay que regular el espectro radioeléctrico, pues también hay que regular los números de teléfono o los nombres de dominio. Y se conceden por una autoridad. Y no, como no es ilimitado, si fuera ilimitado, pues podría coger cada uno el suyo y se acabó, ¿no? Bueno, pues dicho eso, solo voy a apuntar 3 cuestiones, voy a ir muy rápido, de nombres de dominio que yo los he vivido y que para el debate os pueden interesar. 1. Seguridad versus cantidad. Lo digo sobre todo, lo hemos hablado con Luis, aquellas comunidades autónomas que quieren tener sus dominios propios, eso lo viví yo en primera persona. Yo era partidario de la seguridad versus la cantidad. Y cuando hicimos la primera regulación de dominios.es, había 50.000 dominios.es, porque había equivalencia registral entre el dominio, el registro de dominios, con el registro mercantil o el registro civil si eran nombres de personas. Entonces era muy seguro. El que tenía un dominio.es sabía que esa empresa existía y que era, para conseguirlo, pues tenía que ser una empresa española radicada que se dedicaba a la economía digital, al comercio electrónico. En el año 2000 no había más de 50.000 empresas españolas que se dedicasen al comercio electrónico, ¿no? Pero algunos éramos muy puristas y castos con esto del dominio.es y hubo otros que les pudo lo de, no, hombre, es que mira el .com, los que hay, nosotros tenemos que crecer y tal, y entonces abrieron. No sé si prostituir es la palabra, pero la promiscuidad del dominio.es pues se abrió para que se admitiese todo tipo de dominios, todo tipo de nombres, sin ninguna seguridad jurídica, porque no había ya aquí la equivalencia registral. Y entonces, efectivamente, pues empezamos, creo que ahora van por 1,5 millones, ¿no? De los 50.000 a 1,5 millones, pues hombre, hay muchos más. Ahora veremos también, como ya lo puedo decir, cuántos de esos están en uso, cuántos están simplemente aparcados para especular con ellos, ¿no? O para simplemente que te obligan a comprarlos todos para evitar que un pirata te piratee y te haga phishing con tu página web, ¿no? Entonces, tendríamos que saber cuántos de los dominios.es tienen detrás una realidad tangible, institucional, empresarial, personal, lo que sea verdadera, y no un mercado que se ha hinchado, gracias a que se abrió el .es, de especuladores, que te van pillando los buenos y cuando tú quieres uno no está en el registro nacional oficial y se lo tienes que comprar de reventa a un especulador. Y en vez de 12 euros, pues te cuesta 12.000 euros. Y entonces, ¿un sistema nacional de dominios tiene que alimentar el negocio de unos señores? Es cuestionable, es opinable. Yo insisto que como perdí la batalla, yo creía que no. Yo creía que había que reservar los nombres de dominio para proyectos reales y no para una economía especulativa. Pero, como la especulación ha ido en todos los ámbitos, pues han triunfado los que defendían que el mercado de dominios tenía que estar abierto a la especulación, ¿no? Pero eso es una cosa, la seguridad versus la cantidad, y otra cosa es la mala fe. Porque tuve algún caso, bastante sonoro, de que me acusaban de que había expropiado algún dominio.es. Digo, primero, yo no puedo expropiar un dominio.es porque un dominio no es una propiedad. Y me pedían el justiprecio y tal. Y digo, pues no. Y segundo, para registrar un dominio.es hay que cumplir una serie de condiciones, entre ellas registrar de buena fe. Y no registrar a malas para luego chantajear al verdadero o al legítimo titular del nombre, ¿no? Que no lo llegó a registrar, pero sí tenía el nombre. Hay algún caso famoso, como fue el Banco Sareb, que como no fueron listos y registraron el dominio antes de decirlo, pues en cuanto lo dijeron ya hubo un listo que lo registró y les quiso extorsionar diciendo que era un dominio suyo, que le tenía mucho cariño y que tal. En esto, además, en la OMPI, que son los arbitrajes internacionales de nombre de dominio, somos muy famosos los españoles, especialmente, no sé por qué, en Canarias hay un canario que ha tenido como 5.000 pleitos porque en ocupar dominios la picaresca española es muy hábil, ¿no? Hemos sido muy hábiles desde el principio. Bueno, y por último, el tema de la subasta que decía antes. Hay una serie de dominios ahora actualmente que no están en el mercado y que podrían estar porque se cerraron en un momento inicial, porque coincidían con palabras de Internet, etcétera, y ya no tiene mucho sentido. Nosotros propusimos en su momento que se subastaran, como se subastó también el espacio radioeléctrico, y que con eso se financiaran proyectos de sociedad de la información, de emprendimiento, etcétera. No se ha hecho, yo espero que algún día pues, se haga, porque son dominios que están bloqueados tontamente.
Esas son las tres cuestiones de los dominios: seguridad versus cantidad, mala fe, especulación y subastas. Respecto a la gobernanza de Internet, el ICANN es un primer ejemplo, yo casi digo que el único, que hay de gobernanza de Internet. Y el único que funciona porque es una cosa muy concreta que era necesaria para que funcionara Internet, que son pues, los protocolos y luego los nombres de dominio. De ahí, yo no sé si por buenismo o por eufemismo, las dos cosas, se ha extendido la idea del lema este de la gobernanza de Internet, que yo siempre digo que es un eufemismo porque justamente se habla de gobernanza y no de gobierno de Internet, porque ya todo el mundo asumimos que el gobierno de Internet es imposible. Y entonces yo creo, pero esta es mi personal visión, después de haber asistido a muchos foros de gobernanza de Internet y estar en el capítulo español del Foro Internacional de Gobernanza de Internet, que esto es una cosa que nos han dado los que realmente mandan a Internet para tenernos entretenidos hablando sobre la gobernanza de Internet. Y mientras van mandando pues, los que mandan, que suelen ser las multinacionales que se dedican a Internet, y algunos gobiernos más que otros, ¿no? Y entonces nos hacen pensar en otro palabra que se han inventado, que es el multi-stakeholderismo. Sé que Andrea me va a matar, pero que yo para aprendérmelo me costó, y que te hacen ver como que todos, gobiernos, empresas y ciudadanos, estamos al mismo nivel y mandamos lo mismo. Pues no, va a ser que no, yo no me lo creo. Es más, si realmente hubiera alguna vez un intento de crear una constitución de Internet, yo siempre digo, pues volvamos al origen del constitucionalismo, we the people, nosotros el pueblo. No manda lo mismo el pueblo que el gobierno o que las empresas, deberían mandar mucho más el pueblo. Pero eso sí sería un verdadero movimiento constitucionalista de Internet. Lo demás es una apariencia de que mandamos todos, pero siguen mandando en primer lugar las multinacionales y luego algunos gobiernos más que otros, ¿no? Y tres temas también de la gobernanza. Ya se ha tocado uno, los estándares internacionales, los protocolos IP, fue un estándar internacional. ¿Qué ocurre? Que era un estándar tecnológico. Ahora lo que hay que hacer son estándares internacionales de derechos o de derecho, unos estándares de protección mínima de determinadas materias, protección de datos, propiedad intelectual, libertad de expresión versus censura, etc. Y es muy difícil ponerse de acuerdo en tratados internacionales en esas materias. La mala o buena noticia, y os lo digo como juristas, es que habréis oído por ahí una frase que es "Code is the new law". El código informático es el nuevo derecho. Y sí, para bien y para mal, lo va a ser. Y al final habrá, aparte de los smart contracts y todo esto que se está oyendo hablar, el coche autónomo. El coche autónomo, el código informático le dirá al coche autónomo que tiene que cumplir con el código de la circulación. Cuando ya esté en el software, será imposible incumplir el código de la circulación. Luego no será necesario un código de la circulación. El código informático y el código jurídico se parecen mucho y poco a poco, en determinadas parcelas, no en todas, se va a ir sustituyendo el uno por el otro. Y tendremos estándares internacionales porque estarán en el código informático. Términos y condiciones de uso. En la carrera, con el Código Civil, no nos enseñaron que entre las fuentes del derecho estaban los términos y condiciones de uso de las plataformas de Internet y de las apps. Pues ahora, como dicen, Facebook, si fuera un país, sería un país de 1.000 millones de habitantes, pues resulta que los términos y condiciones de uso de Facebook son mucho más importantes que las leyes de cualquier país o de la Unión Europea. De hecho, lo son. Ahora lo que tenemos que plantearnos es si lo deben ser. En eso hay determinadas iniciativas de la Unión Europea para, por ejemplo, obligar, con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, a que si quieren prestar servicios para europeos estén aquí y se les pueda multar. Y ya les empiezan a caer algunas multas. Antes decían, no nos sometemos a la jurisdicción europea, estamos en Palo Alto y aquí no llega la manga riega. Bueno, pues dice, oiga, pues por muy multinacional que usted sea, usted presta servicios en Europa o en España, se somete a la legislación española y europea y a las sanciones que le puedan caer. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer como juristas, porque si no, pues será la nueva fuente del derecho internacional lo que unilateralmente diga una plataforma de Internet, que encima es un contrato de adhesión que tú no puedes negociar. Y dices, sí acepto porque no me voy a leer los términos y condiciones de uso. Y por último, quiero terminar con una cosa para vosotros que os sea útil. De todo esto que hemos hablado, especialmente de nombres de dominios,
los letrados de las comunidades autónomas en qué tenéis que tener cuidado, porque dice, bueno, esto está muy interesante, es un tema tal, pero a mí esto ¿para qué me sirve? Pues os lo digo por la experiencia también. Primero, puede haber dominios territoriales como el de Madrid, pues el de otros. Pero segundo, aunque no haya dominios territoriales, todas vuestras administraciones tienen dominios institucionales, que algunos usarán el .es, hay además reservado para el .org.es para el que lo quiera, otros incluso yo he visto administraciones que usan el .com. Pues bien, hay que tener mucho cuidado con la política de dominios que usen los organismos de vuestras administraciones. Y os lo digo ¿por qué? Porque como hay muchas extensiones, el .com, el .org, el .info, hay gente muy lista, algunos españoles, que se dedican a hacer páginas alternativas de organismos de administraciones públicas. ¿Para qué? Para que parezcan las oficiales hacer phishing y robar los datos de los ciudadanos. Y yo creo, y lo digo porque he estado en una administración, que las administraciones sí tenemos cierta responsabilidad de que no engañen a nuestros ciudadanos cuando creen que se están relacionando con nosotros. Y hay que vigilar con el rabillo del ojo aquellas web que utilizan denominaciones que parecen oficiales, sobre todo si están imitando, simulando ser una de vuestras webs. Y en eso hay gente que dice, no, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que hagan otros. Si tú tienes vocación de servicio público y de atender a tus ciudadanos, debes cuidar porque no engañen a tus ciudadanos otros, con malas intenciones, haciéndose pasar por un organismo de tu administración. Y termino con lo que se ha dicho aquí. No hace falta que sepáis programar y que tirar código, pero sí va a hacer falta, no solo por la administración electrónica, sino por todos estos temas, que los juristas nos pongamos las pilas y entendamos cómo funciona la tecnología. Muchas gracias.